una deuda en dólares subiendo porque el dólar está subiendo y la tasa de interés subiendo, pues ese país es un zombie. Y los zombies, en términos de un país, se van a ver representados en una devaluación de la moneda. Entonces, en ese orden de ideas, muchos en Latinoamérica tienen ese perfil. Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de relación con clientes. La semana pasada, en el episodio anterior, hablamos sobre las compañías zombies, de qué se tratan estas compañías y cómo identificarlas para evitar invertir en ellas. En este episodio vamos a hacer algo similar, pero lo abordaremos desde la idea aplicada a monedas. Y cuando hablamos de monedas, pues hablamos de países. Entonces, vamos a tratar de navegar en esta situación en donde estamos teniendo, en un contexto económico, con un dólar que está ganándole a las otras monedas a nivel internacional, pues qué riesgos hay para Latinoamérica y cómo navegarlos. Entonces, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Julián. Pues muy contento de estar en un nuevo episodio del podcast. Bueno, Guillermo, en varios episodios anteriores, realmente no ha sido solo en uno, pues hemos hablado ya mucho del dólar. Hemos abordado mucho pues esta situación en la que el dólar está ganando fuerza respecto a múltiples monedas y en particular a las latinoamericanas, pero pues también lo estamos viendo con el euro. Entonces, más allá de querer saber qué pasa con el dólar, que de nuevo no queremos entrar en esas repeticiones, ¿cómo conectamos este concepto de los zombies con los países y las monedas? ¿Y cómo eso se relaciona con el dólar, el euro y las monedas latinoamericanas? Julián, el tema de las monedas a mí me parece fascinante. De hecho, es como pues, la razón por la que a mí me interesaban las inversiones fueron por las monedas. En esa época, cuando escribí mi tesis de maestría, era acerca de guerras de monedas y por qué en el sistema monetario internacional íbamos a pasar a un sistema sin estándar monetario, que es lo que estamos viviendo ahora. Y esa tesis se hizo más o menos en el 2013. Entonces, es bien interesante. ¿De qué dependen las monedas? Nosotros siempre hablamos de esa historia de la globalización, ¿no? De la caída del muro de Berlín, que cuando cae el muro de Berlín, entonces empieza una nueva era. ¿Y esa era de qué se trataba? Esa era se trataba de la tecnología que se construyó en la Guerra Fría, yo la voy a llegar a países emergentes. Entonces, la manufactura se hizo en México, se hizo después en los tigres asiáticos y se hizo después en China. Pero cuando se hace ese proceso, ¿qué quiere decir? Bueno, tenemos que invertir en unas fábricas en México, tenemos que invertir en una infraestructura para que se puedan hacer esas fábricas. Y los gobiernos empiezan a decir, bueno, vamos a ponernos las pilas para que se puedan hacer esos proyectos de maquilas y lo que se hizo en los tigres asiáticos. Entonces, nace un trade natural de los mercados, que es los dólares de Estados Unidos van para los países emergentes en busca de esas oportunidades de retorno. Eso se conoce como carry trade, porque pues si yo llevo esos dólares a México, llevo esos dólares a Tailandia, llevo esos dólares al mismo China, pues tengo más retorno que si los dejo en Estados Unidos. Y pues las oportunidades de crecimiento estaban en aquellos países que no habían crecido, que no se habían desarrollado, pero que empezaban a construir infraestructura, que empezaban a tener un perfil de crecimiento interesante y por eso se volvió tan atractivo invertir en monedas emergentes. Entonces, en los 90, pues uno buscaba el peso mexicano fuertísimo, la historia de, del BAT tailandés y digamos que muchos inversionistas detrás de ese carry trade. ¿Listo? Ese carry trade se invierte cuando empieza a haber dudas sobre el sistema político de esos países emergentes. Entonces, siempre los booms, siempre las oportunidades de progreso traen excesos. Y con los excesos vienen los problemas. Entonces, eso le pasó a México, eso le pasó a los tigres asiáticos y eso terminó creando crisis de mercados emergentes que en general pasan cuando el dólar está fuerte. En general pasan cuando Estados Unidos está retirando liquidez. Pero toda la globalización siempre creaba una nueva oportunidad de mercados emergentes. Entonces, a principios de los 90 fue México, en el 95 fueron los tigres asiáticos,
Luego los tigres asiáticos tienen esta gran crisis, pero entonces es China la oportunidad y pues como que cambiaba. O sea, la globalización se trataba de, bueno, ¿quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente país emergente que va a crecer? Y pues eso básicamente pues era el objetivo de invertir cuando uno pensaba en monedas y el carry trade era la variable más dominante. Pero con el estancamiento de la globalización, con la reconfiguración de las cadenas de valor, empieza a cambiar ese carry trade. Los flujos ya no van para esos mercados emergentes, los flujos ya no están yendo para China, sino que están volviendo a los países desarrollados. La inversión va a ser en manufactura automatizada y no necesariamente en China. O va a buscar alternativas, entonces ya no es China, va a ser Vietnam. Entonces Japón está diciendo, bueno, como yo lo hago más competitivo, invierto lo suficiente para que la mano de obra automatizada sea más barata que la mano de obra china. ¿Qué quiere decir? Que ese carry trade se está devolviendo. ¿Y qué quiere decir que el carry trade se devuelva? Que bueno, si el carry trade se devuelve, quiere decir que hay un dólar fuerte. Entonces, las monedas en el fondo es acerca de los diferenciales de productividad. Y el principal par de productividad, pues es la zona euro contra Estados Unidos. Los dos están compitiendo. O sea, la zona euro está compitiendo contra China y está compitiendo contra Estados Unidos. ¿Cuál era la ventaja competitiva de la zona euro? Bueno, Alemania. Alemania, una máquina de la producción que tenía una energía supremamente barata que venía de Rusia. Decía, mientras tengamos la energía barata de Rusia, podemos estimular todo este tema y subsidiar todo este tema de renovables y tenemos esa ventaja competitiva, la mano de obra polaca, la mano de obra checa, que era barata. Entonces la globalización le dio una ventaja muy competitiva a Alemania y el símbolo de la globalización es el euro. Y mientras ese modelo funcionaba era un euro fuerte. Entonces el euro del 2002 al 2008, que es el euro de la globalización, era un euro fuerte. Ahora, cuando ese modelo no funciona, y cuando Estados Unidos es el exportador de energía hacia Europa en este instante, que eso no pasaba, eso era impensable en el 2008. O sea, en el 2008 la narrativa es que nos íbamos a quedar sin energía, que el petróleo se acabó, que llegamos al pico de energía. Esa era la narrativa del 2008. 2014, revolución de Shale Oil y Shale Gas. Estados Unidos pasa a ser un exportador neto de energía totalmente impensable para cualquier geólogo de la época. ¿Y qué pasa? Crisis energética en Europa. El modelo con que se basó el crecimiento europeo de la globalización ya no va más. Ese carry trade se invierte. Y esa es la razón por la que nosotros estamos súper pues, positivos en el dólar y negativos en el euro. Y esa historia está pasando también en todos los emergentes. Entonces, cuando yo miro Corea contra el dólar, bueno, ¿qué están pasando con los flujos ahí? Cuando miro Turquía, cuando miro Latinoamérica, ¿qué están pasando con los flujos ahí? Entonces, eso es como el primer componente que siempre hay que entender las monedas es ese carry trade y después ya vienen como componentes particulares de cada país. Bueno, si es un exportador de commodities, pues el precio del commodity es importante. Y por último, irónicamente, pero de manera supremamente importante, es lo que haga el gobierno de turno. ¿Son responsables fiscalmente o no? Si el gobierno de turno la embarra totalmente y tiene responsabilidad fiscal, ya se perdió el control, ya no hay correlación entre las otras variables y la moneda, ya es una devaluación constante, como es el caso de Argentina, como es el caso de Turquía. Ya eso no, eso es una espiral negativa. Entonces, esos son los zombies. Entonces, los zombies están siendo aquellos que dependían solamente del modelo de la globalización, no están preparados para un modelo de deglobalización y no encuentran un camino a la productividad en ese modelo de globalización. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Eso está interesante y justo después de esta explicación del concepto del carry trading y cómo el flujo del dólar realmente entra o sale de los países, pues precisamente quería
quería pedirle que nos ayudara a construir el concepto de zombies, pero desde la perspectiva de países, porque al final el concepto de zombies desde la perspectiva de una empresa, pues básicamente son empresas que lo que producen es básicamente para pagar los intereses de los préstamos que tienen y pagar la nómina, y no tienen como alternativas de crecimiento y no están desarrollando nueva tecnología con lo cual puedan tener una oportunidad de crecimiento. Están estancadas y pues situaciones complejas las pueden llevar inclusive a la desaparición. En el caso de un país, ¿cómo sería ese concepto de zombies para el efecto de un país? Que ahorita nos dio una pista, precisamente la de la capacidad de moverse de un régimen de globalización a no globalización. Pero cuéntenos un poquito ahí cómo concretaríamos ese concepto de zombies en países. Es el mismo concepto, es el mismo concepto si un país solo está preocupado por hacer un rollover de la deuda. Es decir, no puede corregir el nivel de endeudamiento, pero puede pagar la tasa de interés y lo que hace es refondear su deuda constantemente. Entonces, tenía una aspiración en hoy, entonces la trata de estructurar para tenerla en 10 años, pero no corrige su camino fiscal. No encuentra un camino para reducir esa cantidad de la deuda, entonces está básicamente viviendo de una financiación barata. Eso era posible del 2008 al 2020. Entonces, si yo tengo problemas con país, pues listo, pido en el mercado de bonos, ofrezco mis papeles de deuda y como las tasas de interés estaban tan baratas, pues me prestaban plata, porque yo ofrecía un poquito más de interés que los demás. Pero en un mundo que tiene inflación y un país ya tenía mucha deuda de esas, se vuelve complicado. Una deuda en dólares subiendo porque el dólar está subiendo y la tasa de interés subiendo, pues ese país es un zombie. Y los zombies, en términos de un país, se van a ver representados en una devaluación de la moneda. Entonces, en ese orden de ideas, muchos en Latinoamérica tienen ese perfil. Y simplemente uno tiene que mirar la moneda. ¿Qué ha pasado con el dólar respecto al peso colombiano, al real brasileño, al peso mexicano desde el 2011? Independiente del político de turno. ¿Sí? Porque hubo devaluación en un régimen de derecha y ha existido devaluación en un régimen de izquierda. Ahora, hay devaluaciones que se pueden amplificar. Ya hay un contexto complicado que con lo que pasa con el político de turno puede hacerlo más radical. Eso es como que multiplica el efecto, pero no quiere decir que sea la causa, la única causa. Eso está muy interesante porque pues precisamente pues en Latinoamérica estamos en una situación compleja y creo que ya la hemos hablado. Y precisamente hoy quisiera como darle el enfoque a nuestra conversación a este ejercicio que venimos promoviendo de cómo sacar mejor provecho en un ambiente económico como el actual para nuestras inversiones. Y pues nace este concepto de zombies, nace en qué tipo de activos, qué tipo de países, qué tipo de monedas, qué tipo de empresas debemos evitar en nuestros portafolios de inversión para no tener tanto riesgo de pérdida. Entonces, Guillermo, ¿cómo podríamos cerrar este concepto precisamente y pensando que no solamente Latinoamérica, pensando que el euro está teniendo un impacto, en Asia el won coreano también está teniendo esta situación y pues en general pues está pasando a nivel global. ¿Cómo poderlo manejar y pues así precisamente avanzar aprovechando las posibilidades que nos da el momento coyuntural? Un dólar fuerte implica que va a haber volatilidad para todos, para zombies y para promesas. ¿Sí? Digamos, miremos los países emergentes. En este instante, digamos, Turquía claramente es un zombie. Sí, es un país que está supremamente problemado fiscalmente, no ha encontrado el camino de crecimiento, no ha aumentado la productividad. Latinoamérica tiene ese perfil de zombie, pero en los países emergentes también hay otros que son una promesa. Por ejemplo, con este cambio de la globalización, mucha de la producción que se hace en China ahorita se va a hacer en Vietnam. En el corto plazo, la moneda de Vietnam también está bajo presión, pero en el largo plazo, Vietnam va a salir muy bien parado de esta situación. Singapur, el mismo India, va a salir supremamente bien posicionada en esa situación. Ojalá también Brasil, México, después de que se depure un poco el tema de el tema electoral y pues también el ciclo del dólar fuerte. Pero por ahora todos sienten estrés, porque si se retira liquidez, esa es la variable que va a dominar. Pero después si viene, bueno, ¿quién sobrevive en un mundo globalizado? ¿Quién tiene sentido en este mundo de globalizado?
cuál es el partner comercial de él, cuál es el modelo de crecimiento. Y ahí hay unas historias interesantes. Hay unas historias interesantes en México, hay unas historias interesantes en Brasil. En Colombia puede haber una historia interesante, depende de cuál va a ser ese camino. Si entienden bien que el mundo se está globalizando y cuál es nuestra ventaja competitiva, pero pues aún no está claro el panorama. Zombies, una Inglaterra. Zombie, o tal vez el zombie más grande de la historia fue Japón desde 1990. Tal vez es el papá de los zombies. Desde 1990 no ha logrado encontrar cómo crecer, pero está dejando de serlo. Algo estructuralmente está pasando que está haciendo que salga de ese estado catatónico de zombie. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo que a mí me parece por excelencia, es el ejemplo de Nokia como compañía. Nokia era un tipo de compañía que servía a la Unión Soviética, que estaba conectando con un país que estaba convirtiéndose en un gran zombie que estaba a punto de colapsar en todo sentido, no solo en el económico, y era el mayor proveedor de insumos a ese país, tenía un modelo de negocio que dependía de ese país. Luego era un zombie también. Cuando cae la Unión Soviética, Nokia también cae. Pero no porque yo soy un zombie quiere decir que no me puedo reinventar. Y Nokia decidió hacer eso. Voy a reinventarme. Voy a ver qué tiene sentido en este nuevo mundo, que en este instante era la globalización, y se enfocó en la telefonía móvil. Lo mismo pasa con Japón. Japón fue un zombie por mucho tiempo, pero en este instante le está compitiendo a China. En este instante está reconfigurándose las cadenas de valor alrededor de Japón y en este instante militarmente también se volvió a activar Japón. Entonces, ahí hay una historia de conversión que desde nuestra óptica es muy similar a la del Nokia. Bueno, Guillermo, yo creo que está muy bien y ya, digamos que buscando cerrar con mensajes concretos, pues precisamente esta serie que hemos tenido de 2 episodios hablando de zombies, pues busca mucho precisamente en un ambiente donde hay tanta volatilidad, tantos movimientos y tantas narrativas e historias y noticias del mercado, pues muchas veces puede ser agobiante, muchas veces puede ser abrumador ver el mercado y tomar decisiones. Pero pues una precisamente que queremos compartir mucho a nuestra audiencia es la capacidad de identificar dónde no estar, la capacidad de identificar qué evitar. Y pues en la medida que tenemos una metodología o una capacidad de ver dónde hay perdedores, pues eso es un gran paso para pues precisamente navegar estos mercados. Guillermo, no sé si aquí tengas algún último mensaje respecto a esta conversación. Tener un ahorro en dólares es supremamente sólido y más en este entorno de reconfiguración mundial. ¿Sí? Una vez está más claro cuáles son los ganadores y los perdedores, uno tiene que salir de esa posición en dólares a invertir en lo que nosotros denominamos game changers, en aquellos que van a definir la estructura de ese mundo. ¿Cuál es ese mundo? Ese mundo es desglobalizado, es decir, depende de estructuras locales. Y ese mundo está en la sinergia entre la tecnología de la información y la biotecnología. Ese mundo va a ser el que va a definir el siglo XXI y es en ese en el que debemos invertir. Entonces, como siempre, pues esa es la invitación. Yo también quisiera agregar algo pues al final y es, pues siempre tenemos que actuar, o sea, la vida continúa, el mundo sigue, todo sigue moviéndose y lo importante es tener estas alternativas para poder actuar y movernos y pues yo creo que esta conversación que ha sido un poco más corta de lo habitual, la queríamos hacer muy específico en un momento en el que las bolsas vuelven a tener movimientos, empiezan a activarse otra vez un montón de noticias negativas y lo importante es actuar, tener la capacidad del sistema para poder tomar las acciones, seguir adelante. Entonces, muchas gracias a todos nuestros oyentes por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de LinkedIn Scale Invest, contactarnos a través de scale.macrowise.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden, y hoy más que nunca, que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio. Un abrazo a todos. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.